pero pueden verse ciertos signos indirectos, aquí hay dos participantes esperando, ciertos signos indirectos como son la arteria cerebral media hiperdensa, como es en este caso que se ve aquí, y pues aquí ni siquiera se podría decir que hay borramiento de las cisuras de manera diferente, porque casi a ambos lados se ven borradas las cisuras, pero sí llama la atención esta hiperdensidad en el sitio de la arteria cerebral media, en un paciente que lógicamente está acudiendo por una hemiplegia del lado izquierdo. Horas después, ya el infarto cerebral, como ustedes ven aquí. ¿Ya? Esto, esto se evidencia tempranamente en las primeras horas en una resonancia, ya también lo habíamos hablado. En otros casos podemos tener imágenes que inicialmente no nos llamen la atención, como por ejemplo este paciente que presentaba un déficit un poco muy, digamos, muy inconsistente. Él hablaba más de debilidad, pero lo que tenía era inestabilidad y algo de ataxia. Y luego, pues, cuando se hace en la tomografía, ustedes ven que no se ve nada. Y en la resonancia, ya hecha horas después, ya se ve una gran hipointensidad en la región del cerebelo. Esto es la parte inferior del cerebelo, porque aquí ustedes ven las amígdalas cerebelosas. Y en T2, pues se ve esta hiperintensidad. Esta imagen que la ven así como muy fea y borrosa es porque esta imagen es viejísima, era uno de los primeros resonadores que había en la clínica. Y entonces la resolución de los resonadores actuales son fantásticos y ni que se diga los que existen en otras partes, ¿no? El nuestro es siempre prehistórico frente al que existe en otras partes. La, 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 la característica o la finura del detalle, la resolución del detalle se mide en Tesla. Esa es la unidad de cómo se categorizan los resonadores. Y ya en el mundo ya van por 7 Tesla, en el cual, claro que 7 Tesla se utiliza básicamente para estudios de investigación, donde pues prácticamente es ver el cerebro tal y cual. Nosotros estamos en 1.5 Tesla, podemos llegar a 3, pero el cambio del software tengo entendido que es costoso, pues y ya sabemos que nosotros no nos caracterizamos justamente por ahorrar e invertir en cosas importantes siempre y cuando no sean de rentabilidad, ¿no? Y creo que eso ocurre en todas partes. En todo caso, lo que quiero decirles es que estas imágenes que ustedes ven aquí, que son imágenes viejas, yo las conservo es por la patología, ¿no? Que es evidente que ahí hay un infarto cerebeloso y este territorio corresponde a la arteria cerebelosa posterior inferior. Aquí, por ejemplo, hay un paciente que presenta un déficit motor del lado derecho con cierta dificultad para expresarse, pero sobre todo es el déficit motor en el lado derecho. Y cuando se le hace la resonancia, algo aquí se insinúa en la porción de la sustancia blanca, unas hipointensidades, y claro, en T2 se ven claramente esas hipointensidades, esas hiperintensidades, que corresponden a lesiones isquémicas. Igual aquí, el mismo paciente en un corte sagital, las lesiones isquémicas, todo en territorio de cerebral media. Y a esto es cuando yo me refiero que puede haber embolia de arteria a arteria del mismo tronco de la cerebral media a sus diferentes ramas.
lo que explicaría por qué existe segmentariamente afectación de diferentes pequeñas porciones de la arteria en vez de un infarto global, que sería si es que estuviese obstruido aquí de manera proximal. Todo eso es lo mismo. Este, en cambio, es un infarto cerebral antiguo que dejó una secuela gliótica, donde la característica que ustedes ven es atrofia y como que se retrae el cerebro. Y fíjese claramente esta lesión vieja, antigua. Esta paciente consultó, había tenido su evento cerebrovascular años atrás y consultó porque hizo una crisis convulsiva. Pues lógico, pues ustedes ya saben que crisis convulsiva es una de las formas de presentación de la enfermedad cerebrovascular como secuela, ¿no? En lo que se llama la epilepsia de etiología vascular. Mientras más cortical es la lesión, pues hay más chance de provocar convulsiones. Si el infarto es de tejido profundo y un infarto en el tálamo, un infarto en el núcleo caudado, difícilmente eso va a provocar convulsión. Aquí, en cambio, tenemos un infarto cerebeloso, coge algo de puente, esto es arteria cerebelosa anteroinferior probablemente, y se ve claramente en una tomografía, con lo cual pues el cuadro clínico ya tiene varias horas de evolución, probablemente más de 24 horas, y en una resonancia pues se ve mucho más delimitada la lesión. Con contraste, un infarto cerebral puede captar contraste. La captación del contraste del infarto cerebral tiene una clave mnemotécnica que es el 222. Con el 222 lo que significa es que exista la primera captación del contraste comienza al segundo día, la máxima captación del contraste es en la segunda semana y deja de captar contraste en el segundo mes. ¿Ya? Entonces, la mayor captación de contraste ustedes la van a encontrar a los 15 días de un infarto cerebral. En una resonancia, pues el infarto cerebral ya en T2 ya se ve. Recuerden que la secuencia de aparición del infarto cerebral en resonancia primero es en difusión, luego es en flare, luego es en T2 y finalmente es en T1. Eso no significa que tenga que desaparecer el uno para aparecer el otro. Me refiero a que en orden de aparición, si es muy, muy temprano, horas de evolución del infarto cerebral, donde mejor vamos a ver es en difusión, quizás lo veamos algo en flare en las siguientes horas, quizás ya para el segundo día ya lo veamos bien en T2 y quizás ya para el tercer día lo veamos en T1. Aquí tienen infartos cerebrales, les estoy aquí cuando corresponden a enfermedad de pequeños vasos. Este es un paciente que desarrolló un cuadro clínico compatible con un infarto de ambas cerebrales posteriores, con lo cual pues había la posibilidad de que era una oclusión de la arteria basilar, de la punta de la basilar. El paciente presentó disartria, dismetría, deterioro del nivel de conciencia, ciertos tipos de alucinaciones pedunculares, hemianopsia, y se veía claramente pues la lesión bioccipital. En cambio, la hemorragia intracerebral, pues ustedes saben que se la ve hiperdensa desde el principio en la tomografía. Las hemorragias cerebrales tienen localización, como ya les dije, y si no se las he dicho, pues se los digo ahora, localizaciones específicas cuando son de etiología hipertensiva.
Las 4 localizaciones específicas de etiología hipertensiva son el putamen, el tálamo, la protuberancia y el cerebelo. Entonces, si yo veo hemorragia intraparenquimatosa en cualquiera de esas 4 estructuras, mi primera opción va a ser etiología hipertensiva. Si yo veo hemorragia en zonas diferentes a estas 4 estructuras, no va a ser mi primera opción hemorragia hipertensiva, sino que tengo que buscar otras opciones. Esta es una clásica hipertensiva con drenaje a los ventrículos. En la medida como va evolucionando la hemorragia, se va palideciendo la hemorragia, se ve mejor el edema. Y fíjense que para el día 20 todavía se ve hemorragia, quizás más reducido, eh, menos, más, un poco más pálido, pero igual está ahí el sangrado. Habitualmente el sangrado en tomografía desaparece. Cuando yo digo en tomografía hablo de la imagen, ¿no? Porque usted lo ve en resonancia y sigue liberación o metabolización de hemoglobina. Pero al ojo humano en la tomografía desaparece más o menos a la sexta semana. Y entonces, después de 6 semanas, a las finales ya no encuentro sangre. Encuentro quizás el espacio donde estuvo el coágulo, quizás encuentro una región gliótica, quizás encuentro solamente edema. Y si la hemorragia ha sido chiquitita, a veces no se ve nada. Pero si hago una resonancia en ellos, sí voy a ver porque la conversión de la hemoglobina a methemoglobina y luego a hemosiderina hacen que todavía se vea por medio de resonancia. Es un paciente con una lesión isquémica en tallo encefálico que se presenta en la parte basal, basilar del puente. Y este es un paciente que debutó con una crisis convulsiva y que en la tomografía no tenía ningún síntoma de etiología focal, o sea, hay un chico joven de 18 años que de pronto hace una convulsión y toda convulsión de inicio ya en edad adulta hay que descartar una causa estructural. Entonces se va a imágenes, se hace la tomografía y se encuentra esta lesión hiperdensa que no tiene esa misma densidad que hemos estado acostumbrados a ver en una hemorragia y que cuando se le inyecta el medio de contraste se ve que hay captación, mucha captación del medio de contraste. ¿Y qué es lo que tenía este joven? Tenía una gran malformación arteriovenosa que debutó en este caso con una crisis convulsiva en buena hora, porque la otra opción es que hubiera debutado con la ruptura de la malformación, y una ruptura de una malformación vascular de este tamaño, pues realmente es catastrófica, podría haber matado al paciente. En cambio, fíjense en la imagen, esta es la imagen clásica de un tumor cerebral. Como ustedes, por supuesto, aquí, como siempre les digo, siempre pidan la historia clínica. Nunca hagan diagnósticos solamente por imagen. Es posible que por imagen algunas cosas sean demasiado evidentes y que sean indiscutibles, pero siempre tiene que tener coherencia con el cuadro clínico. Esta es la historia de una persona que se quejaba de dolor de cabeza, un dolor de cabeza que iba a incremento, iba incrementándose cada día y que llegó un momento en que comenzó a tener fallas motoras. Y con esa sintomatología va y se lo examina y se le pide que se haga exámenes y se encuentra con esta lesión. Una lesión que ocupa desde la parte del tallo encefálico acá y una gran lesión que ocupa la parte del tálamo. Y cuando se mete contraste hay una hipercaptación de zonas, no de la misma lesión, sino de zonas aledañas, como que fuese neovascularización. Y fíjense la dimensión de la lesión en un corte coronal. Una de las características de estas imágenes en relación a su cuadro clínico es que a veces el cuadro clínico es poco, es proporcionalmente
más pequeño que la magnitud de la lesión. O sea, uno se esperaría, si esa lesión fuese vascular, lo más probable es que el paciente esté hemipléjico y esté en coma, que tiene bastante efecto de masa y tiene compromiso de tallo encefálico, debería tener pares craneales, debería tener muchas cosas. Pero así se presentan muchas veces las lesiones expansivas, que dan una sintomatología que no siempre va acorde con la magnitud de la lesión en la imagen. Este es otro paciente con un glioma de tallo encefálico también, un glioma quístico. Fíjense la lesión quística y fíjense el cuarto ventrículo, donde ha sido desplazado y aplastado y prácticamente terminado como una hendidura. Y este paciente lo único que tenía era vértigo, algo de inestabilidad y comenzó a tener nistagmus, pero caminaba. Este es otra paciente, también con un tumor grande quístico, donde lo llamativo aquí es este nódulo, que se llama nódulo mural, que se lo ve generalmente en los astrocitomas, y que ocupa una gran parte del lóbulo frontal. Esta paciente se hizo la resonancia porque convulsionó, y esa fue la razón de la consulta. Al interrogar a la paciente y a su familia cómo habían sido sus últimos semanas, meses anteriores a este evento, pues la historia decía que la señora estaba perdiendo algo de memoria y que pensaban, como era una señora ya mayor, pensaban que era algo propio de su edad o quizás el inicio de alguna enfermedad degenerativa. En ningún momento pensaron que eso era motivo importante de la consulta rápida. Quizás hubieran consultado después, pero la consulta es por la convulsión. Entonces, claro, si la señora tenía una lesión en el lóbulo frontal, la señora había comenzado a tener trastornos de conducta, un poco de desinhibición, un poco de ser imprudente, dificultad en las funciones ejecutivas, un poco de apatía, de abulia, ¿ya? Entonces, toda la sintomatología frontal. Aquí, en cambio, tenemos sangre en el cuarto ventrículo y la presencia de un gran hematoma intraparenquimatoso que ocupa ganglios basales, ocupa núcleo caudado. Se lo ve claramente que es de ganglios basales, lo cual hace pensar que su primera opción sea de origen hipertensivo. Las hemorragias intracerebrales suelen expandirse en las primeras horas y el paciente con una hemorragia intracerebral se pone muy, muy grave los primeros días. O sea, debuta y de ahí como que entra en una pendiente de empeorar los síntomas. Y a veces ese empeoramiento persiste por muchos días dependiendo de la magnitud del sangrado. Y ese empeoramiento está en función, aparte del efecto de masa que puede dar por la hipertensión endocranial, es el hecho del edema. ¿Ya? Entonces, esto es exactamente como siempre lo digo. O sea, si usted se golpea y se golpea la rodilla, se raspa la rodilla, le duele la rodilla, pero se ve la rodilla y solamente se ve raspado, pero al día siguiente se lo ve hinchado y quizás con un hematoma. Entonces, la respuesta del edema cerebral no es inmediata, es con el paso de las horas. Este es un paciente ya mayor que se cayó de una escalera que se había subido para cambiar un foco de una lámpara de su casa. Y se cayó y perdió la conciencia. Esa fue toda la historia. Y como no se despertaba, estaba inconsciente, fue llevado al hospital. Cuando se hace la tomografía, se observa pues sangre aquí en la región subdural, es una lesión hiperdensa, y se ve sangre acá
en la región del vermis cerebeloso, del tallo encefálico, pero es en la zona intraaxial de fosa posterior. Más arriba, lo que se ve es un gran hematoma subdural con efecto de masa. Fíjense hacia dónde se va el ventrículo lateral. Entonces, este paciente, lo que, lo que se concluye después de haber hecho la evaluación es que este paciente perdió la conciencia antes de caerse. Seguramente hizo esta hemorragia de tallo, ¿sí? Una hemorragia probablemente hipertensiva, perdió la conciencia, se cayó, se golpeó la cabeza y ahí hizo el hematoma subdural. Por supuesto, el hematoma subdural había que drenarlo porque estaba ahí a presión, pero el mal pronóstico lo da básicamente esta lesión. Por eso es que también en neurología siempre es importante y tomen en cuenta ese detalle. Cuando alguien pierde la conciencia en el evento de una circunstancia como el manejar un vehículo, el conducir la bicicleta, el subirse una escalera, etcétera, etcétera, siempre hay que tratar, porque no es posible obtener toda la información, tratar de dilucidar si fue primero la caída y de ahí hubo la pérdida de la conciencia, o si hubo primero la pérdida de la conciencia y después se cayó. Y a veces lo que nos ayuda a, a, a dilucidar eso es invitar al paciente a que nos cuente hasta qué parte del evento se acuerda. Se acuerda, yo estaba poniendo un foco y de ahí ya no me acuerdo. Diferente a yo estaba poniendo un foco y sentí que me estaba perdiendo, traté de agarrarme de algún lado, pero no me fue posible, se me fue el pie y caí. Entonces, es un poco, por eso es lo importante de desmenuzar la historia clínica en estos casos. Este es otro paciente que aquí claramente lo que ven es dilatación ventricular. Este es una hidrocefalia. En una hidrocefalia, la característica es, parte de la dilatación de los ventrículos, es el borramiento de las cisuras, ¿sí? Y algo de edema intersticial que se ve que rodea a las astas anteriores como parte de la dilatación ventricular. Esto, y fíjense, esta hidrocefalia. Este cuadro nos demuestra las características de imagen de ciertas estructuras claves que debemos saber diferenciar en una resonancia, tanto en T1 como en T2. Fíjense que la grasa es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. El hueso es hipointenso siempre. La sustancia gris es de intensidad intermedia. La sustancia blanca es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. El líquido cefalorraquídeo es hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Aquí está la cápsula interna hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Hay ciertos patrones específicos. Los más específicos, por supuesto, son de líquido cefalorraquídeo, grasa. Hay que tener en cuenta que las lesiones quísticas, las que son ricas en líquido cefalorraquídeo, pues hay hipointensidad, y eso se ve mucho en quistes aracnoideos, por ejemplo. Y la hiperintensidad en T1 y T2 también la puede dar un evento hemorrágico. Esto es un quiste aracnoideo. Hay igual densidad de líquidos, intensidad de líquido cefalorraquídeo y de líquido del espacio subaracnoideo, porque el espacio subaracnoideo, este quiste aracnoideo, está formado por líquido cefalorraquídeo. Esto generalmente es una cuestión congénita que
el individuo puede crecer, tener su vida normal, de pronto el diagnóstico se lo hace de manera fortuita, o a veces porque el paciente convulsiona o se queja de mucho dolor de cabeza. Y en este cuadro yo he señalado en negrillas lo más importante de T2, a dónde tenemos para qué nos debemos referir en T2 con más importancia cuando queremos ver edema, cuando queremos ver neoplasia, absceso o infartos agudos y subagudos. Fíjense que dependiendo de la edad de la sangre, de la edad de la hemorragia, puede ser hiperintenso en T1 o puede ser también hipointenso en T1, dependiendo si está en la fase de la methemoglobina o está en la fase de la hemosiderina. Incluso en T2 también, dependiendo si está en la parte de la methemoglobina extracelular, va a ser hiperintenso en T2 e hipointenso en T2 si es hemosiderina. Entonces, como ustedes ven, la resonancia para sangre no es lo mejor porque puede prestarse a confusión. Para sangre, lo mejor va a ser siempre la tomografía. Fíjense cómo se comporta la sangre, la hemorragia dentro de la resonancia. En caso de ser aguda, la hemorragia va a estar hipointenso. Y aquí, pues, con hipointenso en T1, pues no me va a decir nada, pero si ya veo una hiperdensidad en la tomografía en las primeras horas, yo ya sé que es una hemorragia. A medida que pasan los días, esa hipointensidad desaparece y se hace hiperintensidad. Y en T2 va a estar hipointenso los primeros 7 días y luego va a estar hiperintenso los siguientes meses o a veces años. Y eso se debe a la conversión paulatina de desoxihemoglobina, de methemoglobina intracelular, methemoglobina extracelular y la presencia del anillo de hemosiderina. La resonancia, recuerden que tiene contraindicaciones, entre eso están los marcapasos, cuerpos extraños, intraorbitarios, válvulas cardíacas, clips vasculares, implantes cocleares. Cada vez se van especializando los dispositivos y actualmente ya se comienzan a utilizar material que pueda utilizarse dentro de la resonancia. Si ponen materiales de titanio, eso no tiene ningún problema con imanes. Pero siempre hay que tener en cuenta esa pregunta a nuestro paciente, porque tenemos que tener una certeza absoluta del tipo de dispositivo que tiene antes de solicitar una resonancia magnética. De lo contrario, podríamos también ocasionar una catástrofe. En cambio, la resonancia tiene una especial resolución para poder evidenciar las metástasis cerebrales. Esas son metástasis cerebrales y aquí ustedes ven edema vasogénico. O este tumor grande o abscesos grandes. O sea, la resolución es definitivamente diferente. En enfermedades parasitarias como la cisticercosis, uno puede encontrar varios estadios evolutivos del cisticerco. Quistes que son viables, no captan contraste, quistes que sí captan contraste, que son los quistes coloidales, que son los quistes que comienzan a degradarse, granulomas como esta hiperintensidad de aquí, y finalmente va a haber calcificaciones. Como la tomografía es altamente sensible para sangre y para hueso, las calcificaciones se ven mucho mejor en una tomografía. Y aquí tenemos el mismo caso de cisticercosis. Aquí tenemos un quiste con el Scolex adentro, Scolex, un granuloma,
y zonas de hiperintensidad, de zonas que se van autodegradando esas lesiones. Este es otro paciente con una malformación arteriovenosa. Ahí tienen esta malformación y ahí se la ve mejor en angiotomografía. Este es una hemorragia intraparenquimatosa con edema y efecto de masa sobre el asta anterior. Y esto es en la medida cómo se va resolviendo esa hemorragia. Acá lo que tenemos es un tipo de malformación que se llama angiomas, anomalías venosas, que son simplemente ciertas dilataciones vasculares venosas que ocurren congénitamente, que pueden, digamos, confundirnos de que se trata de algún sangrado, el paciente está totalmente sano, un hallazgo fortuito. Y esta es una hemorragia grande con edema vasogénico, y fíjense que aquí también hay edema intersticial. Un infarto cerebral en T1 y en FLAIR y en T2. Las imágenes también nos sirven para ver los diámetros de los vasos sanguíneos. Fíjense esta arteria vertebral, este diámetro y la arteria vertebral de acá. Entonces nos permite diagnosticar estenosis arterial. Este es un paciente con atrofia cerebral, este es el cerebro de una persona mayor, eh, eh, que puede presentar incluso deterioro cognitivo, que tienen lesiones de sustancia blanca, o en este caso que ya tiene establecida una demencia, una atrofia de los lóbulos temporales. La primera manifestación ya saben que en el Alzheimer es la pérdida de la memoria. Bien. Ok. Este de acá es una hemorragia subaracnoidea, un aneurisma grande, gigante, sangre en el espacio subaracnoideo, y aquí ya le han puesto el clip. Esta es la imagen de artefacto que produce la radiación en la tomografía. Este paciente, por ejemplo, ya no es candidato a hacerse una resonancia, no podría por la presencia ya del clip, que le ocluye el aneurisma. Esto es un infarto cerebral provocado por vasoespasmo producto de la hemorragia cerebral subaracnoidea. Y esta es otra hemorragia subaracnoidea claramente establecida, ¿no? Está en sangre en diferentes zonas del parénquima cerebral y borramiento de todas las estructuras, de todos los surcos. Muy bien. Vamos a escuchar a Víctor, Milena y Gustavo. ¿Quién va a empezar? Yo, doctora. A ver, Víctor, vamos a ver. Te voy a pasar las... Puedes, Sí. Se ve tú las tener diapositivas puntero que y estoy todo, ¿sí, no? proyectando. Excelente, muy bien.
Bueno, nosotros vamos a empezar con lo que es enfermedad cerebrovascular, pero basadas en la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular isquémica o ictus. Ya, primero, antes de entrar netamente en lo que es fisiopatología, tenemos que hacer una introducción breve, general del tema, para poder estar ubicados más adelante. Ya, hay que diferenciar primero dos términos importantes, los cuales es accidente cerebrovascular y enfermedad cerebrovascular. El accidente cerebrovascular se denomina el conjunto de signos y síntomas neurológicos focales que aparecen repentinamente, pero que tienen un origen a una falla de vaso sanguíneo cerebral. Mientras que la enfermedad cerebrovascular es el cambio anormal del cerebro de origen vascular de vasos cerebrales. Ahora vamos a tener lo que es la enfermedad cerebrovascular, la cual va a ser de dos tipos, una isquémica y una hemorrágica. Las isquémicas generalmente van a ser las más frecuentes y pueden ser focales o distributivas. Focales obviamente es cuando se tapa una arteria o una vena, y las distributivas van a ser cuando hay un proceso de hipoperfusión. Las hemorragias intracraneales, que son menos frecuentes, estas de aquí van a, van a tener, la hipertensión va a ser su mayor factor de riesgo, y estas generalmente se ubican en las partes profundas de los hemisferios. Las enfermedades cerebrovasculares isquémicas a la vez pueden ser accidentes isquémicos transitorios, ictus o stroke. El accidente isquémico transitorio es un déficit neurológico transitorio debido a una isquemia cerebral focal, ya, en el cual no va a dejar signos ni tanto físicos ni radiológicos, y sus síntomas por lo general duran menos de 24 horas, ya, aunque en la parte clínica duran menos de 1. El ictus stroke, este sí es un déficit neurológico debido a un infarto cerebral, y sus síntomas van a durar más de 24 horas y van a dejar signos tanto físicos como radiológicos que nos van a guiar en el, en el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, en la imagen superior tenemos lo que es una hemorragia intracraneal en los ganglios de la base. Y abajo vamos a tener lo que es un infarto en etapa aguda, en el cual vamos a ver el edema formado. Es un edema citotóxico, el cual produce un efecto de masa, y a la vez vamos a ver el aumento, la visibilidad de la arteria afecta, debido a que abajo del trombo va a haber una congestión sanguínea. Si se le echa contraste ahí, no se va a observar la arteria. Se pasó. Ya, ahora en la etiología y factores de riesgo, estos van a estar relacionados. Generalmente la etiología puede ser por infartos aterotrómbicos, ya que es la principal causa de ictus isquémicos. Vamos a tener los infartos cardioembólicos, que pueden ser tanto eh, trombos murales debido a áreas de discinesia, a postinfarto de miocardio, y también se puede ver a trombos valvulares que están dados en fibrilación auricular y otras patologías, como estenosis mitral. Después vamos a tener los infartos lacunares, que estos de aquí son muy pequeños, no pasan de los 15 milímetros, y estos se van a encontrar en zonas profundas de los hemisferios también, en los cuales principalmente va a ser el tálamo, la cápsula interna y la base de la protuberancia. Eh, Aquí en la foto que tenemos aquí podemos ver un infarto lacunar a nivel eh, de tálamo, el cual es pequeño y no se No ve, se ve o bien. sea, no se ve mucho. Ya, ahora hablando un poco de epidemiología de Ecuador, tenemos en cuenta que en el 2014 el INEC lo que registró las muertes, en las cuales ubicaron al SB como la tercera causa de muerte en Ecuador. Y viendo un estudio retrospectivo de que se analizó la tasa de muerte del SB en un tiempo de 25 años, de 1990 al 2015, resultó que esta estaba entre las causas, entre las causas principales de muerte en 1990, y que esta tasa de muerte del SB tiene una tendencia a la alza. Ahora sí, entrando a la introducción de la fisiopatología, tenemos que saber en sí que el cerebro es un órgano que requiere mayor cantidad de oxígeno que otros, ¿ya? Y que este aporte de oxígeno está regulado por reflejos vasomotores y vasoreceptores. Un claro ejemplo de esto son los ataques de Stroke-Adams, que se debe a la pérdida de la conciencia súbita después de una sistolia, el cual el paciente pierde la conciencia. Ya, de ahí tenemos las causas ahora tenemos que tener en cuenta
que causas de daños isquémicos pueden ser tanto tromboémbolos como ya mencioné, y también puede ser una deficiencia circulatoria y la hipotensión debido a un déficit cardíaco o una sepsis debido a que el cerebro tiene su propio controlamiento del flujo sanguíneo. Entonces, si estas aquí duran demasiado tiempo y se produce una baja demasiada de presión, el flujo, la autorregulación se pierde y lo deja a cargo de la presión arterial media sistémica. Entonces va a producir daño focal o también difuso. También tenemos que tener en cuenta factores que modifican la isquemia, ya como cuál la rapidez de la oclusión, debido a que, por ejemplo, si la oclusión es lenta, esto va a permitir que los vasos tengan colaterales, lo cual va a producir que haya con, áreas con menos vascularización que si fueran de la rama principal, pero pero van a mantener vivas sus células. Aquí es donde se forma todo lo de las capas, todas las zonas del infarto, que mis compañeros van a ver más adelante. También tenemos la hipoxia y la hipercamia, lo cual van a desencadenar lo que es la cascada isquémica en sí, que también se va a tratar más adelante. Después vamos a tener que en la fisiopatología los infartos pueden ser tanto pálidos, en los cuales no, el tejido cerebral se vuelve pálido debido a la falta de riego sanguíneo, y los otros que pueden haber infartos hemorrágicos. Ya, estos aquí generalmente se dan en las tromboembolias. ¿Por qué? Porque el émbolo, al momento de ya tapar la arteria, de viajar y tapar la arteria, ya produce su necrosis y de ahí se desintegra y va hacia otras arterias. Entonces, ese lugar donde estaba el émbolo va a volver a tener circulación. Ya, y esto de aquí, como ya hubo lesión de los vasos, esta recirculación va a hacer que la sangre salga hacia el parénquima y se produzca un infarto hemorrágico. Generalmente estos son de tipo mixto, pálidos y hemorrágicos. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta los factores vasculares como la circulación colateral, que ya mencioné, dado que los efectos de oclusión arterial en el tejido cerebral varían en el sitio que ocurren y en la disponibilidad de vasos arteriales y anastomosis. Aquí tengo un ejemplo en el cual es qué pasa si se ocluye la carótida interna. La carótida interna obviamente da lo que es la cerebral media, que a la vez forma parte del polígono de Willis, en el cual está la arteria cerebral anterior y la posterior. Entonces, como se ocluye esto, no va a haber esa conexión, pero puede haber una anastomosis en la cual se da mediante la arteria carótida interna, externa. Como podemos ver en este gráfico, tenemos que la, la carótida interna da lo que es la rama oftálmica, que a su vez produce una conexión con la nasal, con la nasal de la carótida externa. Entonces aquí se va a producir lo que es la anastomosis, produciendo otra vez. De ahí tenemos que hablar de la autorregulación cerebrovascular. Tenemos en cuenta que hay un límite, hay un rango de presión en el cual esta autorregulación cerebrovascular va a funcionar, que generalmente es de 50 a 150 milímetros de mercurio. Por debajo de esta presión arterial media, esta autorregulación cerebrovascular se va a perder completamente y va a quedar a expensas de la presión normal. ¿Ya? Esta autorregulación cerebrovascular lo que va a producir es que haya un flujo sanguíneo cerebral estable, en cual vaya a producir las necesidades de oxígeno y de poder quitar el CO2. Esto aquí va a estar regulado mediante la contracción de las arterias meningias en sí, que si ven que necesitan más oxígeno en la célula, se vasodilatan, y si no, tienen vasoconstricción. Tenemos que tener en cuenta que hay valores basales en sí de la función celular a través del flujo cerebral sanguíneo, ¿ya? Que normalmente este flujo cerebral sanguíneo va a ser de 45 a 50. Por debajo de 50 ya comienza lo que es la inhibición de la síntesis de proteína. Como podemos ver, por debajo de 35 mililitros, estas aquí ya va a haber un cese de la síntesis de proteína con un incremento en la utilización de glucosa. Ya por debajo de 25 lo que se va a producir es glucólisis anaeróbica. ¿Ya? Y a su vez va a producir una acidosis tisular. Por debajo de 17 lo que vamos a ver es una falla en lo que es la polarización de la membrana de la neurona, y por debajo de 11 va a haber falla de la membrana conllevando a la muerte celular. Esto aquí se va a poder relacionar con lo que son las zonas del infarto, porque cada zona del infarto tiene su respectivo
flujo cerebral sanguíneo en los cuales se van a relacionar con estos déficits de la célula. Pero eso lo van a explicar más adelante mis compañeros. Bueno, ahora les va a hablar mi compañera Milena Vera. Milena, te escucho y te veo.